Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va con el portalito de Belén? Bueno, aquí estamos de nuevo en este tutorial. Comenzamos a trabajar en el bebé Jesús, en el niño Jesús. Esto tiene varias partes, tiene el pesebre, tiene la mantita, tiene el bebé. ¿Qué es esto? Parece esto ¿qué? Un capullito de los gusanitos de seda, ¿verdad? Tiene su gorrito para que no se enfríe el bebito. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar en esto. Y como es algo tan chiquito, porque es una cosita muy menudita, si ven, es que ocupa 3 dedos. Es muy chiquito, es muy chiquito, pero claro, tiene que ir en proporción a las otras figuras. Pues vamos a trabajar con un hilo más fino. En este caso yo voy a coger como este colorcito piel. Yo uso este doble hebra, pues ahora voy a utilizar en una simple hebra que tiene 2 cabos. Si el hilo que estáis usando tiene 4 cabos, a ver si yo puedo abrir este así. A ver, ábrete. Este tiene 2 cabos. ¿Sí ven? Bueno, pues si el que están usando tiene 4 cabos, pues entonces una forma es abrirlo, coger 2 cabitos y utilizar solo 2 cabitos de la hebra. Y como es natural, pues utilizaremos una aguja más finita. Yo en mi caso voy a utilizar la de 1.40 milímetros. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos. Hacemos el primero que sirve para fijar. Ahora ya, un punto, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y aquí en el primer punto cerramos nuestro anillito. Uy, lo he apretado mucho. Y ahora hacemos 6 aumentos, con lo cual al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos. ¿Vale? Entonces tenemos 1 y 2, 3 y 4. Y 2 más, 6. 8 en este. 10. Y en el último punto hacemos los últimos 2 y completan los 12 puntos. Comenzamos nuestra nueva vuelta. Aquí hacemos un punto y lo vamos a marcar. En el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Siguiente, un punto. En el siguiente, un aumento. Así toda la vuelta hasta llegar
al final y tendremos 18 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto por punto, es decir, 3 vueltas de 18 puntos cada una. Le ponemos aquí la marquita, así no tenemos que estar contando las vueltas. Sabemos que donde empieza la marquita, ahí es donde es la primera vuelta. El puntito, pues si quieren lo pueden marcar, y si no, se pueden guiar por el mismo hilito. Aquí vamos haciendo un punto en cada punto. Hasta completar las 3 vueltas. Ya hice las 3 vueltas de punto por punto y he hecho una vuelta con un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento a todo alrededor y he rellenado. Ups. Bien, pues en este momento debemos tener 12 puntos. 12 puntos que vamos ahora a cambiar al color blanco, porque esta sería ya la cabecita. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Vamos a cambiar al blanco. Y como ya os he dicho antes, si no tenemos un hilo más fino, pues el que tengamos, en este caso yo tengo aquí uno de 4 cabos, pues yo lo que hago es abrirlo. Lo abro y me quedo con 2 cabos. Yo he cortado una hebra de 1 metro, más o menos 1 metro. Yo voy a abrirlo y saco 2 cabitos por un lado y 2 cabitos por el otro. Bueno, como esto es un poquito entretenido, lo voy a hacer y vuelvo. ¿Sí ven? Listo, ya tengo mis 2 cabitos aquí. Bueno, pues ahora este puntito ya lo cerramos en blanco. Ajustamos ajustamos este ya lo vamos a cortar. Y empezamos a tejer una vuelta de punto por punto, porque lo que tenemos son 18 puntos. Pues vamos a tejer 18 puntos en blanco. Oh, se me ha quedado aquí. A ver. Bien. 18 puntos en blanco. Que no, Mari Carmen, que no son 18, que son 12. 18 teníamos antes de hacer la disminución. Una vez hemos hecho la disminución nos hemos quedado con 12 puntos. Y esos son los 12 que estamos ahora haciendo en blanco. Ay, que me distraigo. Venga. Ya tenemos los 12 puntos. Ahora, en nuestra siguiente vuelta, pues vamos a hacer un punto y un aumento. Y ahí sí volvemos a 18. Un punto, voy a marcarlo, porque con el despiste que yo llevo hoy, uy señor, aquí. Un punto, un aumento. 1 y
2. En el siguiente, un punto, un aumento, 1 y 2. Así vamos tejiendo. Un punto, un aumento, hasta completar la vuelta. Y ahora vamos a tejer 8 vueltas de punto por punto. Vamos tejiendo una vuelta. Voy a marcarlo. Mira, lo voy a marcar con este hilito. Aquí. Vamos tejiendo hasta 8 vueltas. Que ya será el cuerpecito. Que esto es una cosa muy chica. Una cosita muy chiquita. Listo. Ahora seguiremos rellenando un poquito más. Si se nos acaba la hebrita, pues enganchamos la siguiente igual que hacemos cuando cambiamos de color. Hacemos el punto y ya lo cerramos con la hebra nueva. Así. A 2 hebritas hacemos un primer punto para fijarlos. Y luego ya el resto va para adentro. Y seguimos tejiendo tranquilamente. Ya tengo las 8 vueltas de punto por punto. Y ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Hacemos el primer punto de la vuelta. Y una disminución. Repetimos un punto y una disminución, así por toda la vuelta. Ups. Y ahora es el momento para rellenar. Vamos a ir metiendo de a poquito, porque como esto es tan chiquito, así, y vamos rellenando hasta ya tenerlo bien apretadito. Aquí otro poquito. Otro poquito más. Aquí cabe otro poquito. Bien. Ahora nuestra siguiente vuelta van a ser todo disminuciones. Que serán 6 disminuciones, porque aquí ya lo que tenemos son 12 puntos. Entonces vamos haciendo disminuciones una tras otra hasta tener 6 y ya estará cerradito
el cuerpecito del niño Jesús. Van 2 y así vamos contando hasta acabar. Y ya una vez cerrado, pues con el hilo sobrante le damos aquí una puntadita. Si vemos que se queda aquí un pelín abierto, pues le damos ahí una puntadita. Ya rematamos y escondemos la hebra por aquí por un ladito. Listo. Ya tenemos nuestro bebé acabado. Ya es solo darle un poquito de forma y tenemos nuestro bebito. A continuación le vamos a hacer el gorrito. El gorrito empezaríamos igual que hicimos con la cabecita. Un anillo mágico de 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y hacemos 6 aumentos, lo que nos daría 12 puntos. Voy a cerrarlo un poquito más, que quede bien cerradito, así. Y empezamos a tejer 12 puntos. A ver que quede esto. Eso es. Hacemos 1, 2. Y así 2 puntos en cada punto hasta tener 12. Y 12. Comenzamos la siguiente vuelta. Cuando acabe con esta, así. Haciendo un punto y un aumento. Hacemos aquí un punto. En el siguiente, un aumento. 1 y 2. Llevamos 3 puntos. El siguiente, un punto, un aumento. Ya van 6 y tenemos que acabar con 18. Ahora aquí ya vamos a ir haciendo sin aumentos. Solo punto por punto le vamos a hacer 3 vueltas. Entonces, a medida que empecemos a tejer sin hacer aumento, esto empezará a tomar la forma que queremos para el gorrito. Bueno, yo al final le he hecho 4 vueltas. Ay, que se me ha caído el gorrito. Le he hecho 4 vueltas aquí, porque con 3 me parecía como muy poquito. Ahora cogemos el bebé y en este lado, que es donde hicimos el cambio de color, esta parte la vamos a dejar atrás, así como el último punto de nuestro gorrito que queda aquí.
Y ya colocamos el gorrito en el bebé, así. Y ahora ya podemos hacerle los ojitos. Bueno, le vamos a hacer los ojitos. Miramos el cambio de color que nos quede atrás. Y aquí vamos a marcar nuestros ojitos. En una, dos, en la tercera vuelta desde el cuellito. Aquí cogemos un puntito, le damos así una pasadita y otra más. Y saltamos 4 puntos, 2, 4, nos vamos aquí. Y hacemos lo mismo, cogemos el puntito este. Le damos una pasadita. Le damos una segunda pasadita, pero ya vamos a salirnos por aquí. Y así han quedado los ojitos del niño Jesús. Ahora ya estos jabitos los podemos cortar. Vamos a esconder esto. Aunque eso no se va a ver porque lleva el gorrito. Listo. Y ahora ya le ponemos el gorrito. El gorrito, para cerrarlo, lo he hecho igual que en otras ocasiones cuando cerramos vuelta. Me voy 2 puntos allá, traigo la hebra al frente, regreso un punto y saco la hebra por detrás. Y ya queda así ajustadito. Esto ya lo podemos esconder con la aguja lanera, o lo dejamos ahí dentro y el gorrito le podemos poner un puntito de silicona acá para que se le quede pegadito y así el bebé no pierda su gorrito. Y así es como quedó nuestro bebé con su gorrito, bien abrigadito, que no coja frío. Bien, ahora vamos por la mantita. La mantita la podemos hacer en el color que queramos. La podemos hacer en blanco, la podemos hacer en azul. Y voy a hacerla en blanco. Para hacer la mantita vamos a empezar haciendo 15 puntos de cadeneta. Estoy usando también el hilo más fino con la aguja del 1,40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Cogemos la lazada y pinchamos en el punto 4. 1, 2, 3, nos venimos aquí. Sacamos 2, sacamos 2. Lo vamos a hacer en punto alto. Cogemos la lazada, nos vamos al siguiente punto. Enganchamos el hilo, tenemos 3
lazaditas aquí, 3 puntos, cogemos hebra, sacamos 2, sacamos 2, volvemos a repetir y todo así va a ser en punto alto. Hasta que lleguemos al otro extremo. Una vez llegamos al otro extremo, levantamos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Esas 3 cadenetas van a tomar lugar en el primer punto alto. Cargamos la aguja, nos vamos al siguiente punto y hacemos nuestro punto alto. Si ven, estas cadenetas han tomado lugar de este punto alto. Seguimos tejiendo en punto alto hasta llegar al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo, volvemos a hacer 3 cadenetas, giramos el tejido y regresamos de nuevo. Así vamos a ir haciendo vueltas, hileras de ida y vuelta hasta conseguir el cuadradito que necesitamos para la mantita del Niño Jesús. Bueno, yo ya estoy llegando aquí. En esta última, que fue la cadeneta que hicimos, pues ahí levantamos nuestro último punto alto. Es este de aquí. Aquí. Ahora repetimos otra vez, levantamos 3 cadenetas. 1, 2, 3, giramos el tejido. Cogemos la lazada y nos vamos al siguiente punto. Y así, ida y vuelta, hasta que tengamos el cuadradito. Bien, pues ya lo que hacemos es colocar el bebito aquí, así de esquina a esquina. Esta la fijamos aquí con una puntadita. Y ahora cogemos esta esquinita, la doblamos tal que así. Y esta otra la doblamos a este lado. Y aquí le damos una puntadita también para fijar la manta, para evitar que el bebé se salga de la mantita. Así. Y salimos. Salimos por detrás. Por ejemplo. Aquí. Cortamos. Y ya tenemos nuestro bebito bien arropado, con su gorrito. Miren qué cosita tan buena. Que una cosa muy chica. Todo chiquito, todo tierno, y bien arropadito, que no pase frío el bebé. Así. Ahora lo siguiente será hacer el pesebre, pero eso ya será en nuestro próximo vídeo, porque aquí ya el tiempo se nos agotó. Mientras tanto, sigan adelante tejiendo felices y nos vemos en el vídeo 9. Un saludo. Hasta luego.